Hola, ¿cómo están todos? Bueno, los saludamos y bueno, queríamos comentarle que desde la asignatura de Introducción al Trabajo Social venimos desarrollando algunas estrategias pedagógicas para conectarnos con los estudiantes de distintas maneras, ¿sí? Y bueno, agradecerles también el esfuerzo que ustedes hacen, porque bueno, esto es bastante novedoso para nosotros en esta coyuntura, poder tratar de contactarnos con ustedes y de producir algunos materiales que sirvan para acompañar esta cuarentena y que el día que podamos volver a encontrarnos en las aulas podamos retomar todo esto que venimos trabajando, ¿sí? Esto supone un desafío para nosotros como docentes, por lo que ya dije, porque no es habitualmente como damos clases, pero también sabemos que es un desafío para ustedes, porque tienen otras materias, porque también están recibiendo los materiales en diversos formatos, porque quizás no tienen el tiempo suficiente, porque no se pueden juntar con sus compañeros a discutir los materiales, pero bueno, la idea es en estas semanas de coyuntura poder aproximarnos lo más que podamos a los principales contenidos, ¿sí? Con algunos de ustedes ya nos hemos presentado porque hemos tenido una primera clase presencial y pudimos decirle algunas de las cuestiones más importantes de la materia, y con algunos de ustedes no hemos llegado a vernos todavía, y bueno, nuestra comunicación solo ha sido virtual, y bueno, también los saludamos a ustedes, ¿sí? La idea de trabajar con este primer texto, que está escrito por Silvina Cavalieri, La construcción de problemas en trabajo social. Silvina es profesora también de esta asignatura y produjo este texto pensando en estudiantes de primer año. Y elegimos este texto como primer texto de la materia justamente porque se corresponde a la unidad de realidad y trabajo social, ¿sí? Y acá trabajamos como 4 grandes dimensiones que tienen que ver con cómo conocemos. Hay una forma de conocer que está estructurada desde el prejuicio, desde el sentido común, que es una forma que tenemos todos de conocer y de manejarnos en la vida y en la vida cotidiana. Pero bueno, también hay otras formas de conocer que tienen que ver con el pensamiento científico, con formas más complejas, y justamente el trabajo social tiene una relación particular porque es una profesión que es convocada a intervenir sobre la realidad social y debe comprender de alguna manera esta realidad social, ¿sí? La otra dimensión tiene que ver con la desnaturalización, que quiere decir esta palabra de desnaturalizar, con la perspectiva de totalidad y con la problematización, ¿sí? Son todas dimensiones que en este texto se trabajan de forma introductoria. El segundo texto de Silvina Cavalieri también retoma esta idea, da muchos más ejemplos y profundiza bastante algunos conceptos, pero bueno, la idea es que a medida que ustedes se vayan aproximando a la lectura, vayan marcando aquellas cosas que no entiendan, para poder después retomarlas, y acá estamos marcando a qué cuestiones deberían prestar la atención. Así que luego de esta breve presentación, lo que sugerimos es que puedan volver al texto para ver si pueden reforzar algunas categorías, a ver si se entiende un poco mejor lo que habían creído entender, o si surgen nuevos interrogantes, ¿sí? Como decía, este texto tiene que ver con una aproximación a la comprensión de los problemas sociales, pero desde una perspectiva histórica, ¿sí? Esto que ustedes ya trabajaron con el video del orden, donde hay una forma de acceder a la realidad social que está naturalizada. ¿Y por qué está naturalizado este orden? Veíamos en el video. Justamente para poder mantener este mismo orden, ¿sí? Si uno no se hace preguntas de por qué las cosas son como son, o empieza a dudar de alguna certeza que son dichas como verdades, hay una tendencia a que todo permanezca igual, ¿sí? Entonces es muy fuerte esta tendencia a naturalizar o conocer o dar explicaciones naturales para aquello que son procesos sociales, ¿sí? La realidad social está compuesta por procesos sociales que se nos presentan como cosas.
¿sí? Y se nos aparecen como cosas, no como procesos, justamente porque naturalizamos como conocemos. Bueno, vamos a ver la primera diapositiva. Esperen que empezamos al revés, son cuestiones como decía recién, novedosas para nosotros, así que tendemos a equivocarnos, ¿sí? El texto va a empezar con esta idea de la construcción de los problemas, ¿sí? Los problemas no están dados ahí en la naturaleza, no crecen en los árboles, entonces hay ciertas preguntas que uno debería hacerse cuando piensa en un problema, en problemática. ¿Quiénes forman parte de esa problemática? ¿Quiénes la definen? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Y dónde se construyen los problemas? ¿Sí? Algunas preguntas como básicas que la autora va a plantear como esta idea de qué significa problematizar. Vamos a decir, en principio, si bien la definición es bastante larga y la van a trabajar en distintas instancias, que problematizar supone conocer la realidad superando lo inmediato, ¿sí? La respuesta fácil, aquello primero que se nos ocurre. Y entonces uno puede pensar en ciertas problemáticas clásicas, como la pobreza, la problemática de vivienda, problemáticas de salud, problemáticas del hambre, que en realidad, si uno ve cómo son construidas esas problemáticas, empezamos a ver que hay distintas dimensiones que estructuran esas problemáticas, distintas construcciones, y que son sumamente complejas, ¿sí? ¿Para quiénes de las personas que designan qué es un problema significa la pobreza? ¿Cuáles son las definiciones? ¿Hay distintas opiniones respecto a eso? ¿Se empuja alguna de estas cuestiones? Ahí en el video del orden nosotros veíamos que ¿por qué se necesita ordenar el mundo?, se preguntaba Darío Streissenberger, ¿sí? Y en general dice, bueno, hay una asociación entre que el orden es lo bueno y el caos es lo malo, ¿sí? Entonces siempre tenemos esta idea de que los disturbios y las revueltas, las manifestaciones sociales se asemejan a lo que es el caos, y que la idea de normalidad sería lo deseable, ¿sí? Lo que es necesario para que ese orden continúe. Y ahí un poco lo que nos mostraba el video es que muchas veces esa idea de caos tiene que ver con cuestionamientos fuertes a aquello que está dado, cuestionamientos fuertes a eso que se denomina como un problema, ¿sí? Y a lo largo de lo que se le pide al trabajo social, vamos a ver que muchas veces se nos presentan problemas como ya estructurados, ya dados, y que uno puede empezar a hacerle algunas preguntas a relación a eso, ¿sí? Vamos a trabajar un poquito más entonces, ¿qué es esto de problematizar un problema? Que ahí suena como un trabalengua, ¿sí? Por un lado, el texto retoma una concepción de que la problematización es una herramienta para explicar nociones y esquemas de percepción naturalizados, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo me hago preguntas respecto de cómo se construye un problema, ahí yo estoy incorporando algunas cuestiones que tienen que ver con cómo se construyó socialmente este problema, pero también cómo yo conozco, ¿sí? Los sujetos que conocemos algo también tenemos esquemas y nociones naturalizados, ¿sí? Nadie escapa a esta idea. Entonces la herramienta de la problematización, también nos permite poner en cuestión nuestras propias formas de conocer, ¿sí? En esta idea, bueno, la pobreza es una problemática, y mucha gente dice, bueno, pobreza siempre hubo, así que es algo que no se puede resolver. Después viene otra persona y dice, bueno, sí, con la pobreza en este sistema se puede acabar, entonces pensamos en la noción de pobreza cero. Otros dicen, bueno,
la pobreza se va a terminar si damos los incentivos necesarios y la gente se esfuerza para salir de la pobreza con la ayuda que le podamos dar. Y otros van a decir, bueno, la pobreza es la consecuencia del sistema capitalista, que es un sistema desigual. Mientras exista capitalismo, va a existir pobreza, va a existir desigualdad, entonces tenemos que pensar alguna otra cuestión, ¿sí? Problematización no significa hacer preguntas sencillas, ¿sí? Como preguntas que tengan por respuesta sí o no. Problematización significa hacer preguntas modulares, ¿sí? Como el ejemplo que estaba dando, y en el segundo texto de Silvina ahí tienen muchos ejemplos también respecto de, bueno, ¿quién define que la pobreza es esto? ¿Qué diferentes concepciones de pobreza hay? ¿Quiénes discuten y se pelean y ponen en tensión esas ideas? ¿Qué cuestiones podemos discutir? La problematización es hacerse y formularse preguntas más que dar respuestas inmediatas, ¿sí? La problematización permite poner en suspenso esas respuestas que nosotros creíamos absolutas, porque nos fueron enseñadas en la escuela, en los medios de comunicación, y empezar a decir, bueno, podría ser de otra manera, podría haber otra explicación, ¿sí? Entonces, eso quiere decir lo que dice la definición de buscar múltiples definiciones, reconocer los sujetos que están implícitos en estas definiciones y los argumentos que sostienen. Buscar distintas relaciones entre fenómenos, y justamente la construcción de un problema demanda algún tipo de intervención o solución. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que como conceptualicemos ese problema, va a estar atado también a la respuesta que vamos a pensar a ese problema, ¿sí? En estos momentos de pandemia, donde la situación sanitaria está muy complicada a nivel mundial para todos los países, si han visto un poco los diarios y la televisión, vemos, por supuesto, que el coronavirus es una problemática, pero pensarla solo como un virus que enferma a las personas y que ese es el problema, justamente sería centrarnos que en este proceso social es una cosa, es un hecho, un fenómeno transparente. Pero lo que estamos viendo en realidad justamente es el problema que tienen muchos de los países por un sistema de salud desgastado. Entonces, frente a demandas sanitarias tan importantes como en esta coyuntura, los sistemas sanitarios no pueden dar respuesta, no pueden atender a la cantidad de personas, y esto tiene que ver con que el neoliberalismo ha ido socavando los sistemas de salud. Nosotros también tenemos un sistema de salud bastante precario, por eso es que en estas últimas semanas se está tratando de reforzar este sistema de salud pensando en estas cuestiones. Entonces, resumiendo, el problema con esta pandemia no solo tiene que ver con un virus que enferma a las personas, sino que tiene que ver con políticas económicas que desgastaron el sistema de salud, con la posibilidad que tienen ciertas poblaciones en poder hacer la cuarentena cómodos en sus casas, y ciertas poblaciones que no tienen esa posibilidad porque tienen que salir a trabajar o porque están en situación de calle y no tienen dónde hacer esa cuarentena. Entonces ahí vemos que un problema que es presentado de una manera a veces como una explicación biológica o natural, empieza a tener como distintas dimensiones, y nosotros podemos ir haciéndole varias preguntas para poder ir complejizando ese problema y entonces también pensar soluciones, ¿sí? Si pienso que la única solución a la situación que estamos pasando hoy es biológica, y eso quiere decir es solo una vacuna, me estoy perdiendo una parte del problema. Por supuesto que una vacuna o un tratamiento farmacológico es importante, pero también las otras dimensiones que nombramos recién y que hacen a la complejidad del problema, ¿sí? Damos ejemplos, el texto de Silvina tiene otros ejemplos, son siempre ejemplos parciales, ¿sí? Cuando estemos en clase podemos tomar alguna problemática y desmenuzarla un poco mejor. Pero bueno, uno podría pensar qué cosas son problemas hoy que antes no lo eran o que antes eran pensados de manera diferente, ¿sí?
En este sentido, cuando se asesinaba a una mujer, por ejemplo, se hablaba de un crimen pasional y se hablaba, bueno, de que había habido alguna dificultad en esa familia, en esa pareja, como una cuestión individual. Hoy se puede pensar que el asesinato de una mujer es un feminicidio, y esto no solo tiene que ver con la persona que es feminicida y que es violenta, sino que tiene que ver con toda una construcción social que ha habilitado la violencia hacia la mujer, ¿sí? Entonces vemos que la forma de pensar el problema de la violencia hacia la mujer y de los asesinatos se ha ido transformando en los últimos años. Esto no quiere decir que no amerite, que hay que seguir profundizando y que realmente estamos en un grave problema en cuanto es la violencia a las mujeres, pero que no siempre se conceptualizó el problema de esa manera. Fue necesario décadas de movilización social de las mujeres, para que tanto los medios de comunicación como la sociedad empezaran a entender este problema en otros términos, no como algo individual, sino como una construcción social que nos compromete a toda la sociedad. Bueno, seguimos brevemente. Entonces ahí el texto, aparte de decir que la realidad social se conoce de distintas maneras y las dificultades que hay en conocer de esta manera, en la herramienta de la problematización para empezar a trabajar respecto de esto, y poder suspender las respuestas inmediatistas y empezar a hacer preguntas esenciales, la autora nos va a decir, bueno, los problemas los podemos pensar en algunos ejes fundamentales. Uno es que los problemas son construcciones sociales, que es un poco los elementos que veníamos diciendo hasta recién, pero en esto que hay algunas palabras que pueden resultar difíciles, pero no se preocupen, la idea es que lo puedan marcar, pero son ideas que van a resonar en los distintos textos, es que para que un problema sea reconocido como tal, se necesitan alianzas entre los distintos sectores, y en general predomina una posición hegemónica. Hegemónica, vamos a decirlo muy brevemente, en este contexto quiere decir mayoritaria, pero después vamos a trabajar bien ese concepto, y lo cual implica la acumulación de fuerzas, ¿sí? Esto lo podemos ver también en relación a lo que han sido las discusiones respecto del aborto, ¿sí? 20 años atrás no era algo que se pudiera ni siquiera pensar en discutir a partir de una legislación, ¿sí? Que entrara a discutirse en el Senado, con los diputados, que las marchas lo tuvieran como una consigna masiva. Y es más, pensando hace 25 años, en el secundario, cuando yo iba al secundario, no era una temática que se pudiera pensar justamente como algo a discutir abiertamente en una escuela, cuando hoy tenemos la posibilidad, a partir de lo que ha sido la ley de ESI, de discutirlo en las escuelas, incluso aquellas escuelas que no la habilitan, muchas veces los propios jóvenes son los que imponen la discusión, se empieza a discutir en los medios de comunicación, la gente se empieza a movilizar a esto, más allá de las distintas opiniones que pueda haber en relación al aborto, sí hay una tendencia hegemónica de pensarlo como una cuestión de salud, de sanidad, y no más como únicamente un delito. Por supuesto que hay mucha gente que sigue pensando en contra de eso, sigue ubicándolo como una cuestión individual y como una cuestión de delito, pero también algunos medios de comunicación y la masiva movilización social ha logrado ubicar y compartir esta idea de que el aborto existe como práctica que en general es ilegal y letal para un sector de las mujeres de la población con escasos recursos, porque las mujeres que tienen recursos lo pueden hacer de manera segura,
que hay muchas muertes respecto de estas prácticas. Entonces ahí vemos que hay una construcción de un problema social donde hay una tensión fuerte y distintos actores que disputan por definir quién tiene razón en ese problema, ¿sí? Tenemos la iglesia, tenemos algunos sectores del gobierno, los bloques de diputados de tal partido y de tal otro opinan tal cosa, los senadores opinan tal otro, la población civil que sale a las calles y sobre todo la población joven a pelear por estas consignas históricas, mujeres que nos han enseñado y que a lo largo, digamos, no es una discusión nueva, ¿no? Se viene discutiendo esto desde hace décadas, pero que encuentran en este momento particular histórico la posibilidad de discutir este problema en otros términos. Entonces, eso quiere decir que hay una posición hegemónica y que son construcciones históricos sociales. El problema en relación al aborto, podríamos decir, es diferente a cómo se construía hace 20 años atrás, justamente por estas distintas fuerzas sociales. Los problemas, también va a decir el texto, expresan una conflictividad del escenario social, ¿sí? Esto puede ser más explícito o implícito o no ser tan evidente, pero siempre las problemáticas remiten a una conflictividad. El problema, lo que vamos a trabajar a lo largo de los distintos materiales, es que hay una gran tendencia a pensar esta conflictividad o este problema como responsabilidad única de los individuos, ¿sí? Entonces, a los trabajadores sociales nos convocan a trabajar en una escuela y que vayamos a ver las causas de ausentismo de X estudiantes, ¿sí? Y entonces pareciera que X estudiante y su familia son responsables de esa situación de ausentismo, cuando quizás nosotros al aproximarnos a conocer esa realidad vemos que el pibe o piba no tiene zapatillas para ir a la escuela, o se tiene que quedar cuidando a los hermanitos porque los padres salen a trabajar, o no tienen cómo acceder al transporte porque viven muy lejos del transporte público, o simplemente no tienen para pagarlo, digamos. Empezamos a ver un montón de situaciones que netamente no tienen que ver con lo individual. Si bien hay algo particular de cada situación en la vida cotidiana de las personas, que eso les pasa y que es único, estas situaciones, estas problemáticas que nos parecen únicas a quienes estamos insertas y padeciéndolas, tienen conexiones con el resto de la dinámica de lo social, ¿sí? Y justamente están expresando la conflictividad de un escenario social. No son fenómenos naturales, aunque proliferan los análisis basados en lo natural, que son análisis históricos y estáticos, como algunos de los ejemplos que dábamos recién, ¿sí? El ejemplo más clásico es pensar que las mujeres tienen este instinto maternal, esta idea inherente con la que nacen de ser madres, que son las mejores cuidadoras para los niños, para sus hijos, y efectivamente luego esa idea se traslada al resto de la población, para cuidar a los viejos, para cuidar a las personas enfermas y demás. Y esta idea está como naturalizada. Bueno, son las mujeres las mejores cuidadoras y las que tienen más paciencia porque tienen la condición biológica de tener hijos, ¿sí? Y esto se traduce también en las distintas legislaciones, ¿sí? En nuestro país las licencias por maternidad son para las mujeres de una extensión muchísimo mayor en meses que las del varón, que solo tiene 3 días, en general, por ley, puede ser que algunos le extiendan unos días más, pero en esta idea subyace de que la mujer es la más adecuada para acompañar al niño recién nacido y que el hombre mucho no tiene que hacer en esa situación, ¿sí? Entonces, ahí se está dando una explicación natural, biologicista, respecto de la maternidad, que al final termina legislando, convirtiéndose en una ley que cercena los derechos de la mujer y tampoco respeta los derechos o no permite que los varones puedan tener una participación mayor en las situaciones de crianza y cuidado de los niños, ¿sí? Entonces seguimos reproduciendo
esta idea de que son las mujeres las únicas que pueden cuidar a los niños, las únicas que los pueden llevar al hospital, a los controles de salud, etcétera, etcétera. Si intentamos problematizar esta idea, vamos a encontrar algunas otras cuestiones y otras explicaciones mucho más interesantes y complejas, ¿sí? Para eso sirve entonces esta herramienta de problematización que decíamos antes. Los problemas son expresiones de la cuestión social. Subrayo la idea de cuestión social, que va a ser un concepto que nos va a acompañar a lo largo de todo el año y seguramente de la carrera. Tampoco desesperen con este concepto. Acá en el texto hay una definición bastante aprehensible. Vamos a seguirla trabajando en lo que vienen en los distintos textos, ¿sí? Pero justamente la idea de cuestión social, no cuestiones sociales, ¿sí? Cuestión social en singular, después de los parciales o cuando ustedes, bueno, hay distintas cuestiones sociales, no. Hay distintos problemas sociales, que es un poco lo que aborda este texto, pero hay una cuestión social que ha sido construida históricamente también, y que justamente es entendida como la manifestación de las desigualdades y antagonismos distintos, culturales, económicos, políticos, ideológicos, y que remiten a el sistema capitalista y a esta tensión permanente, inherente de capital y trabajo, ¿sí? La cuestión social justamente expresa el conflicto de clase y las relaciones de poder, pero no de una manera transparente o visible, ¿sí? Justamente la cuestión social es una particularidad del capitalismo porque surge justamente de esta tensión entre capital y trabajo, esto es, los distintos intereses que tienen las dos clases sociales fundamentales, la clase proletaria y la clase burguesa, y justamente la cuestión social, frente a la cuestión social, hay distintas estrategias para darle tratamiento, ¿sí? Algunas de estas estrategias, va a decir el texto, son las políticas sociales, las cuales nos vamos a dedicar bastante en la materia, la represión, la naturalización. Entonces, hay una sola cuestión social desde esta concepción que estamos planteando, pero que se expresa en múltiples problemas, ¿sí? Y justamente al expresarse los problemas de distinta manera, existe una fragmentación o una idea de pensar a los problemas justamente separados sin remitir a este núcleo de desigualdad del que nos habla la cuestión social, ¿sí? Entonces, por eso, la autora incorpora esta última categoría, que es la perspectiva de totalidad, ¿sí? La perspectiva de totalidad no como algo que debemos que saber absolutamente todo, porque esto es imposible, uno siempre en los procesos de conocimientos queda algo que no termina de conocer, justamente porque la dinámica de lo social es permanente. Entonces, cuando terminamos de conocer exhaustivamente un proceso, seguramente este proceso vuelva a cambiar por las propias condiciones que tiene lo social, ¿sí? Pero la idea es aproximarlo lo más posible, y la perspectiva de totalidad nos está diciendo que ningún fenómeno es sencillo, que existen multiplicidad de dimensiones, algunas explícitas, otras que no están a la luz, y que la problematización nos ayuda a ir construyendo esta perspectiva que nos permita pensar a los problemas de manera más integral y global, ¿sí? También la idea de totalidad la vamos a ir pensando, pero me parece importante que la vayamos registrando, y justamente ahí el texto dice, los problemas tienen una multiplicidad de aspectos que la inmediatez diluye, ¿sí? La forma de conocerlos de manera inmediata nos hace parecer que todos los problemas son los mismos, y bueno, en realidad hay dimensiones diversas, desde lo cultural, lo étnico, lo económico, lo social, lo educativo, las trayectorias de vida, etcétera. Miles de multiplicidades que
hacen a los problemas. El texto continúa, ¿sí? Y dice, los problemas son expresiones en las que coexisten aspectos subjetivos y objetivos, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? También parece un trabalenguas, pero lo que quiere decir es que la realidad social existe de manera material, independientemente que nosotros la conozcamos o no, ¿sí? Nosotros podemos ser conscientes de que hay personas en situación de pobreza, que hay procesos de pobreza, o podemos ignorarlo, desconocerlo y no verlo, pero la pobreza va a seguir existiendo por más que nosotros no conozcamos esos procesos ni nos anoticiemos de lo que pasa. Pero lo que dice la autora es que el aspecto subjetivo tiene que ver con que nosotros somos sujetos que conocemos, como decíamos al principio, también tenemos prejuicios, también tenemos esquemas de percepción con los que conocemos la realidad que han sido creados y formados por la escuela, los medios de comunicación, nuestras familias, y que contienen una gran dosis de sentido común, ¿sí? Y sobre todo de experiencias y trayectoria. Mi experiencia profesional, durante 15 años he trabajado en un hospital de salud mental y me he formado en eso y seguramente tengo más posibilidad de ver y analizar situaciones de salud mental que la mayoría de ustedes que recién empiezan la carrera, ¿sí? Pero eso es porque mi experiencia, mi trayectoria profesional de vida es diferente a las de ustedes, ¿sí? Entonces, este aspecto subjetivo y objetivo, que están íntimamente relacionados y nunca funcionan de manera separada, hace que también los que conozcamos o podamos ver, escuchar de distinta manera, ¿sí? Es probable que si una filarmónica está ensayando y yo entro, o muchos de ustedes entran, pueden escuchar una melodía que les resulta agradable y no mucho más. Pero quizás el director de orquesta o alguien que sepa de música, porque ha estudiado varios años, puede darse cuenta que en este ensayo el segundo violín está desafinando, o el piano también está desafinando. Entonces, ¿cómo es que yo escucho una melodía agradable y otra persona puede escuchar que hay un instrumento que está desafinando? Justamente porque tiene una trayectoria y una formación subjetiva que le permite conocer también de otra manera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los problemas tienen una materialidad y una objetividad, pero aquellas personas que lo analizan, que lo enuncian y que lo denominan, también influyen en cómo nominamos los problemas y qué tratamiento les damos, ¿sí? Si una persona dice, bueno, se trató de un crimen pasional y no de un feminicidio, está poniendo acento en que el crimen que se cometió en esa ocasión es una cuestión de la relación de esas dos personas y que la sociedad machista y patriarcal no tiene nada que ver. En cambio, si hablamos de feminicidio, estamos pensando que no solo hay una persona que cometió un crimen, sino que esa persona es producto de una sociedad machista que habilita que los hombres sean violentos con las mujeres, ¿sí? Esta idea de los aspectos subjetivos y objetivos es muy importante para entender por qué entonces siempre discutimos por cómo se conceptualiza un problema, hay distintas opiniones respecto de esto y justamente qué tratamiento se le va a dar a este problema, ¿sí? Bueno, nuestra propuesta con este texto tiene que ver con que se requiere una perspectiva de conocimiento de la realidad que entienda los aspectos subjetivos vinculados a la vida cotidiana de los sujetos, ¿sí? El ejemplo que daba recién y que también Silvina toma en su texto, en el segundo texto que tienen para leer, es que si un chico no va a la escuela, uno puede entender que desertó de la escuela, que hay un problema de deserción escolar, pero también puede entender que ese niño abandonó la escuela porque no tenía ni la vestimenta adecuada, ni las posibilidades de llegar a la escuela, ni de alimentación. Entonces, sobre
un problema que parece sencillo y diagnosticable por cualquier persona de la misma manera, encontramos que hay distintas posiciones, ¿sí? Y muchas veces las escuelas han hecho hincapié en esta idea de deserción que responsabiliza únicamente al estudiante y a su familia, ¿sí? Pensar en una perspectiva de conocimiento que incluya los aspectos subjetivos, la vida cotidiana de las personas y los aspectos objetivos permite darle una mayor complejidad a ese problema y que nosotros también podamos pensar a la hora de la intervención algunas cuestiones más originales y más fructíferas para pensar de qué manera intervenir, que no solo sea llenando una planilla o dando una explicación bastante restringida respecto de esto, ¿sí? Bueno, y la autora finalmente, para terminar, dice, bueno, la propuesta teórica y metodológica de este texto y que nos va a acompañar durante toda la asignatura tiene que ver con problematizar los problemas, ¿sí? ¿Qué quiere decir problematizar los problemas? Que parece un trabalenguas, y quizás también a veces problematizar los problemas no es hacerse 2 o 3 preguntas, sino hacer toda la operación metodológica que dijimos hacia el principio de esta presentación, implica hacer preguntas sustanciales, ¿sí? Detener un poco las respuestas inmediatas. Y sobre todo porque nosotros intervenimos profesionalmente, los trabajadores sociales, y resulta necesario traspasar la inmediatez y lo aparente, ¿sí? Incluso a veces cuando estamos en condiciones de trabajo bastante duras, que tenemos que hacer 15 entrevistas a la mañana a distintas personas, esta idea de problematizar se vuelve un desafío, ¿sí? La problematización nos permite superar los procesos de naturalización de lo social, y lo social se comprende a partir de analizar las relaciones sociales siempre conflictivas y contradictorias, ¿sí? No es que existe conflicto y contradicción a veces o solo cuando hay caos, como nos expresaba el video del orden, como algo malo, sino lo que nosotros decimos es que justamente esto conflictivo y contradictorio es constitutivo de lo social. El capitalismo se organiza y se establece como sistema a partir de una contradicción primera que tiene que ver con estas 2 clases principales. Entonces, esta contradicción y esta tensión existe, es inherente, constitutiva. Constitutiva quiere decir que no puede existir si eso no está, ¿sí? Entonces, lo que ocurre a veces es que con los procesos de naturalización o no nos damos cuenta, o queda invisibilizado, pero no es un error que no nos demos cuenta o que quede invisibilizado, justamente está armado de esta manera para poder seguir manteniéndose de esta forma, ¿sí? La propuesta de este primer texto y de los textos que siguen es justamente poder empezar a hacerse algunas preguntas respecto a estos órdenes que parecen naturales, a estos órdenes que parecen imposibles de transformar, y ver que a lo largo de la historia se han ido transformando porque justamente si son construcciones de los hombres y las mujeres de una época, también pueden ser transformaciones de los hombres y de las mujeres de esta época, ¿sí? Entonces, bueno, la idea del texto de Silvina es una introducción a justamente que podamos pensar la noción de problemas sociales de una manera más compleja y no desde cuál la estructura, el sentido común. Introduce algunas categorías que vamos a trabajar a lo largo del tiempo en esta materia. Lo importante de que lean este texto, seguramente ya lo trabajaron en la guía de preguntas, que también tienen en la guía de preguntas de la asignatura, y que lo puedan profundizar con el segundo texto de Silvina, que amplía alguna de estas categorías, y que también puedan marcar aquello que no se entiende, aquello que les genera interrogantes o que quieren hacer algún comentario para cuando volvamos en las aulas lo podamos trabajar en conjunto. Bueno, muchas gracias.